Así que muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda organizada por Taliant, en la que abordaremos abordaremos desafíos relacionados con la gestión del talento en startups. Os agradecemos a todos vuestra participación en esta sesión y de manera muy especial a los 4 panelistas que nos acompañan y que se han prestado a compartir su experiencia, su conocimiento y su tiempo con todos nosotros. El objetivo de la mesa redonda es aportar ideas concretas, útiles, accionables en el corto plazo, pues tanto a emprendedores como a profesionales, como a inversores y resto de participantes en el ecosistema que tengan alguna relación con la gestión del talento. Claro, cuando hablamos de talento es importante ponernos todos de acuerdo en qué entendemos por talento. Y hay muchas definiciones, ya he leído muchas. A mí la que más me gusta es una que dice que el talento es la capacidad de contribuir o directamente de resolver problemas, de superar desafíos, de conseguir objetivos o satisfacer deseos o aspiraciones propios o de terceros de una manera efectiva, de una manera brillante. A mí esta es una definición que me gusta bastante y creo que es la que podemos un poco utilizar en el contexto de la sesión de hoy. Antes de continuar con la presentación y de presentaros de manera un poquito más estructurada a los panelistas, permitidme que haga una pequeña cuña para presentar lo que es Taliant. Taliant es una empresa también de reciente creación, en ese sentido una startup, que es una plataforma que lo que hace es poner en contacto talento de alto nivel con empresas, sobre todo pymes y startups, que puedan necesitar de ese talento. Y lo hace bajo fórmulas laborales innovadoras. Puede ser contrato por objetivos, por horas, por hitos. Y lo que hacemos es ese talento, lo atraemos, lo activamos y en esa activación hay desarrollo de talento, hay exposición de talento hacia el ecosistema, hay aprendizaje y todo eso forma una dinámica que está dando muy buenos resultados. Si queréis saber más sobre cómo funcionamos, tenéis nuestra página web y obviamente nos podéis seguir por LinkedIn. La sesión de hoy la hemos estructurado en 2 partes. La primera, una conversación más o menos estructurada alrededor de lo que son el ciclo de vida, los pasos fundamentales del ciclo de vida de la gestión del talento en cualquier empresa, pero concretamente más en el mundo de las startups. Y si en esa primera parte no conseguimos cubrir aquello que puede interesaros más a vosotros como audiencia, entonces en la segunda parte podréis a través del chat hacernos las preguntas, pasarnos las preguntas y los panelistas pues las responderán encantados. Concluyo la introducción presentándoos a los panelistas. Yo os diría a los panelistas que, por favor, según os vaya presentando, que comentéis de vuestra trayectoria aquello que consideréis más relevante en el contexto de lo que estamos hablando hoy. Si os parece, comenzamos contigo, Jorge, siguiendo un poco el orden de cómo está en la plantilla que hemos usado. Jorge, que es el CEO y fundador de Demium, una incubadora con un modelo muy particular, muy interesante y de éxito. Así que y que utiliza como parte de sus procesos pues todo lo que tiene que ver con la gestión del talento de forma muy intensa. Jorge. Bueno, muchas gracias, Guillermo, primero por la invitación. Gracias a todos los asistentes que nos están escuchando y también a los compañeros del panel. El Demium, para los que no nos conozcáis, somos un player que nos dedicamos en el mundo de las startups a invertir en talento en las fases iniciales. Cuando decimos invertir en talento es que invertimos en personas individuales que quieren montar proyectos desde cero y les ayudamos a encontrar a su socio cofundador, también a encontrar incluso la idea de negocio y les damos un programa de incubación que dura 6 meses. Empezamos hace 8 años en Valencia. Yo, pues, aparte de como fundador, empecé como CEO. Desde el año pasado estoy como presidente ejecutivo. Hemos seguido creciendo y profesionalizando la estructura. Y básicamente, en los últimos 3 años, lo que hemos hecho es un proceso de expansión tanto dentro de España. Aún habiendo nacido en Valencia, nos expandimos a Madrid, Barcelona, Málaga, donde tenemos incubadoras también, y posteriormente nos expandimos a nivel internacional en distintos mercados emergentes. Tenemos incubadoras en Polonia, en Ucrania, en Portugal y en Grecia. Somos ya un equipo de más de 50 personas y en estos primeros 8 años hemos invertido en 150 empresas y ahora, desde el año pasado, lo que hemos hecho es crear nuestra propia gestora de fondos
que se llama Think Bigger Capital, que nos ha permitido subir un poquito la apuesta y empezar a invertir capital. Nos planteamos, como tamaño inicial, levantar un fondo de 30 millones. A día de hoy hemos corregido un poco ese objetivo y vamos a levantar 50 millones de euros. Estamos invirtiendo desde el último trimestre del año pasado y el objetivo es pues, seguir seleccionando el mejor talento con una definición además de talento que yo creo que encaja bastante, está bastante alineado con la que acabas de explicar y poder invertir en ese talento y ayudarles a desarrollar, a crecer y a hacer exitosas sus startups. Además, hoy compartimos la mesa con buenos amigos, tanto inversores nuestros como emprendedores que ahora contarán un poco su experiencia también, pero yo creo que es una ocasión bastante especial. O sea que gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y si os parece, pasamos ahora a César, que es director de ventas de InfoJobs del grupo Adevinta. César. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Guillermo y Taliant. Y nada, brevemente, yo llevo desde el año 2003 trabajando en entornos digitales, concretamente en el mundo del reclutamiento online. Y luego mi conexión con la parte de startup, he tenido la oportunidad de invertir en un par de startups en estadios iniciales, como fueron Sindelantal España y Sindelantal México, y actualmente también participo en otro proyecto que se llama Locker in the City, y es un proyecto de lockers domotizados. Y bueno, y encantado de estar con vosotros y compartir toda mi experiencia en la parte de reclutamiento y la menor experiencia en la parte de startup. Y el resto de panelistas tendrán mucho más que aportar. Muchas gracias, César. Pasamos entonces a Andrés, que nos aportará la visión del inversor angel, pero profesionalizado. Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación a Talians y la organización de este evento. Pues, como decías, yo me he dedicado los últimos 7 años de mi vida a lo que es inversión en el mundo fundamentalmente digital. Últimamente estoy haciendo incursiones en cosas un poco más raras, que alguien lo calificaría así. Yo lo califico como más disruptivas, como, por ejemplo, un proyecto de turismo espacial para subir a gente en una cápsula y en un globo de helio, o proteína de insecto. He invertido en un sitio me he convertido en un granjero de moscas y son larvas en un tema de economía circular bestial. Pero fundamentalmente, a día de hoy, pues tengo un portfolio de unas 25 compañías y me enfrento casi a diario con algún tema de talento, gestión de los equipos, de los fundadores, de CEOs profesionales, etcétera. Y mi carrera anterior ha sido fundamentalmente a nivel de inversión. Estuve 6 años en Permira, que es un gran fondo de capital riesgo, tenemos alrededor de 40.000 millones para invertir, y antes fui socio de Pricewaterhouse, con lo cual lo que he hecho ahí fundamentalmente es revisar muchos modelos de negocio y tener mucha experiencia en el mundo de las transacciones. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Y bueno, el cuarto panelista es Daniel, que es el representante de la comunidad de emprendedores y que estamos con muchas expectativas de que nos cuente cómo hacen las cosas una startup como Influencity. Daniel es el CEO y cofundador de Influencity. Muchísimas gracias, Daniel. Paso la palabra. Nada, gracias a vosotros por la invitación y obviamente por la organización. Para mí un placer, como siempre, aportar mi experiencia, más que nada, porque llevo ya 7 años como CEO de Influencity, que básicamente es una startup tecnológica en la que nos dedicamos a analizar a audiencias en redes sociales con el fin de promover campañas de influencer marketing en distintas redes sociales, tanto para marcas como agencias de cualquier tipo, de una forma que puedan esos clientes pues hacer campañas más optimizadas y sobre todo más eficientes, ¿no? en cuanto a retornos de inversión, etcétera. Ya tenemos clientes como en más de 50 países. Y la verdad es que muy contentos en ese sentido. Anterior a Influencity sí que ahora mismo somos un equipo pequeño en cuanto a gestión de talento, un equipo menor de 20 personas, pero anterior a Influencity sí que tuve la oportunidad por mi experiencia como consultor tecnológico en gestionar otro tipo de proyectos igualmente internacionales, pero con equipos de 50, 60 personas. Y obviamente el reto al que nos enfrentamos todos, emprendedores, empresarios, al final cualquier tipo de player en el mundo empresarial,
creo que sin duda el factor clave es la gestión del talento. O sea que encantado de aportar mi experiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, está establecida ya la credibilidad del panel. Yo, por cierto, para la comunidad de emprendedores que nos está escuchando, soy también socio fundador y director de Core Angels Madrid, que es un grupo de inversores angel que invertimos en fases tempranas. O sea que si estáis en ronda o lo vais a estar próximamente, pues ya tenéis otra oportunidad, otro destinatario de vuestro deck para que lo analicemos y eventualmente os invirtamos. Muy bien, pues si os parece pasamos entonces ya al meollo de la cuestión. Y vamos a seguir un poco la lógica, a ver si nos da tiempo a cubrir todo un poco del ciclo de vida de la gestión del talento, desde dónde se encuentra ese talento, cómo se atrae, cómo se selecciona, cómo se integra en la organización y luego cómo se gestiona una vez que está dentro. A ver si nos da tiempo a cubrir todo. Si no, pues responderemos a las preguntas, aunque sea por escrito. La primera pregunta es esa, ¿no? Cuando una startup se enfrenta a la necesidad de incorporar talento, ¿dónde está ese talento? ¿Dónde puede ir a buscarlo? Como Jorge está muy dentro de ese mundo, me gustaría lanzarle primero la pregunta a él y luego, César, si quieres responder tú también, porque cuando os llega a vosotros un mandato también tenéis el mismo problema, es decir, ¿dónde voy a buscar el talento que me está pidiendo esta startup, ¿no? Entonces, Jorge, si quieres, tú primero. Vale, pues nada, os cuento un poquito nuestra experiencia. Bueno, cuando Demium nace en 2013, nosotros nos vimos con el reto de que queríamos crear compañías desde cero, que queríamos reducir el gap que muchas veces se encuentra entre los cofundadores cuando quieren montar una empresa, ¿no? De hecho, el proceso de encontrar tu cofundador es un proceso bastante complejo, es tedioso. No es tan obvio como puede parecer, ¿no? Porque lo normal es montar una compañía con tu compañero o tu compañera de trabajo, pues juntos dejáis la empresa y os lanzáis a emprender, o un compañero de la carrera. Bueno, a veces sí que se producen buenos match y, de hecho, muchas de las compañías exitosas se han montado así, o en tu círculo de amigos, ¿no? Pero al final es más atípico que encuentres un cofundador que te complemente adecuadamente. Es decir, si tú tienes un perfil tecnológico, lo normal es que en tu círculo tienes otras personas de perfil de tecnología y lo mismo si eres de perfil de negocio, ¿no? Entonces, nosotros lo que vimos, empezamos intentando hacer un macheo más individual de los emprendedores, pero enseguida nos fijamos en la tendencia que había con los hackathons, ¿no? Con eventos de emprendedores, donde gente va a pasar un fin de semana y comparte la experiencia de montar un proyecto en un fin de semana, ¿no? Nosotros pues nos fijamos en eventos que ya existían, como iWeekend, Startup Weekend y muchos otros formatos de hackathon que se hacían en distintos lugares del mundo. Aprendimos de un poco de ese formato y lo que decidimos es canalizar o integrar en nuestro proceso la gestión la atracción del talento a través de un evento propio que organizábamos. En 2013, cuando lo empezamos a hacer en Valencia, lo hicimos un par de veces al año y luego hemos ido creciendo, no solamente el número de ciudades, sino también el número de ediciones. A día de hoy hacemos en cada ciudad entre 5 y 6 ediciones anuales, en las 8 ciudades en las que estamos. O sea, que hacemos más de 40 eventos anuales donde se apuntan pues por encima de 200 emprendedores que vienen sin equipo, sin idea y que lo que vienen es a encontrar a su cofundador, ¿no? Entonces, yo creo que aquí quizás un consejo que también le doy a la audiencia, que a nosotros nos ha funcionado bien, es que a veces integrar el proceso de captación, al ser lo más core, es decir, tener el mejor talento dentro de tu compañía, yo creo que es de las actividades más importantes, pues que yo creo que ahora mismo los compañeros hablan también de alternativas que son muy clásicas y que hay que hacer, pero yo creo que a veces también puedes crear tus propios eventos, tus propios formatos. En nuestro caso, nuestro All Startup, que es ese evento donde se inscriben más de 200 personas que quieren que su compañía se incube en Demium, de los que seleccionamos a 30 para participar en la competición y de los que acabamos seleccionando a los mejores 8, 10, 12 personas para entrar en nuestra incubadora. Uh-huh. César. Bueno, yo os diría que el talento está donde está la oferta, muchas veces. Entonces, hablando de oferta, y os puedo dar el dato de InfoJobs, en el último año se han publicado más de 160.000 vacantes y por eso contamos con más de 8 millones de candidatos, ¿no? Cuando hablamos de talento, diría que el talento se mueve realmente donde está la vacante o la posibilidad. Pero bueno, también varía mucho, depende mucho de la tipología del contrato, ¿no? O ofertado, la relación contractual. Por ejemplo, vosotros cuando hablamos de interim management, ahora sois una fuente estupenda ¿no? para buscar ese talento.
Y a nivel de profundizando, ¿no? A nivel de startup, os diría que así también nos lo han reconocido, ¿no? El Parque Tecnológico de Andalucía, por ejemplo, en Málaga, trabaja desde hace años ya con nosotros. Recientemente hemos cerrado un acuerdo también con Barcelona Tech City, precisamente para fomentar la búsqueda de talento en empresas startup en Barcelona, ¿no? Son dos ejemplos que os pongo encima de la mesa. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría también conocer vuestra opinión, la de Jorge y la de César, con respecto a la siguiente pregunta, pero se la paso primero a Daniel y tiene que ver con los atributos, si es que existen, ¿no?, que distinguen a los profesionales más aptos para trabajar en una startup. Es decir, porque es claramente un entorno diferente, ¿no?, donde la incertidumbre es elevadísima y donde hay que tener, yo creo que una madera especial, pero claro, vamos a bajarlo un poquito más, ¿no? ¿Qué atributos, Dani, buscas tú para garantizar que ese talento que incorporas va a funcionar? O sea, totalmente. Además, yo lo he vivido en mi propia carne. Es decir, yo venía de un mundo mucho más corporativo y obviamente pues el mundo startup es algo muy, muy diferente, del cual una vez entras ya es muy difícil salir porque ya te acostumbras a un estilo de vida y un estilo de trabajo, pues eso, muy diferente al corporativo. Son modelos completamente diferentes. Es decir, que al final nosotros cuando buscamos talento, es verdad que hemos contratado a gente del mundo corporativo que sobre todo al inicio le cuesta un poco el integrarse, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cierta burocracia o a ciertas pues procesos, a ciertos procesos que en una startup pues a lo mejor ni siquiera existen, ¿no? Entonces, al final, los atributos realmente de una persona que puede o que encaja realmente en una startup como la nuestra, como cualquier otra, realmente radica en las ganas o en la motivación de aprender. Yo siempre digo lo mismo, al final en una startup vas a aprender sobre, si quieres, puedes aprender sobre casi cualquier cosa, incluso estando quizás muy encasillado en un rol muy específico de desarrollador front o similar. Al final son pequeñas familias donde, sobre todo al inicio, el equipo suele ser pequeño y donde toda la información fluye de forma constante, es decir, hay una comunicación interna muy, muy importante y esa persona puede aprender prácticamente de cualquier área, ¿no? Entonces, si es una persona que le motiva a aprender, seguramente está capacitado para estar en una startup. Porque lo normal en una corporación es que al final tengas como tu rango de acción mucho más reducido en ese sentido. Entonces, sobre todo cualquier persona, da igual la edad, es decir, joven o más mayor, es independiente, pero con una motivación muy alta sobre aprender sobre cualquier área o mejorar, obviamente, sus conocimientos o aptitudes sobre su rol específico, eso sin duda. Uh-huh. Esa capacidad, esa voluntad de aprender es lo que tú consideras más determinante. Jorge, tú que te ves en esa tesitura, te llegan, decías, 200 candidatos por cada All Startup Weekend, más o menos, y ¿en cuánto los dejáis después de un fin de semana? Previo al fin de semana, nosotros seleccionamos a los 30 mejores para participar en el fin de semana, típicamente 10 perfiles con background de tecnología, 10 de marketing, 10 de negocio, que es lo que hace ahora mismo con el COVID. Hacemos eventos más pequeños, lógicamente, porque hay que tener un poquito más de medidas, o sea, estamos más restringidos con las medidas, pero al final del proceso, después del fin de semana, seleccionamos normalmente alrededor de los 10, 12 mejores emprendedores y emprendedoras, que son los que se suman a nuestra incubadora. Pero, bueno, yo un poco conectando con lo que decía Dani, que yo creo que es principal, ¿no? Que al final en una startup la velocidad es muy rápida. Lo que se hace en el primer año no tiene absolutamente nada que ver con el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y eso nos diferencia muchísimo de los corporates. Yo creo que en las grandes corporaciones normalmente se priman más, o históricamente se han primado más las hard skills, y yo creo que en las startups lo que se busca son las soft skills, ¿no? Es decir, estas habilidades transversales más ligeras que tiene que tener cualquier emprendedor, que se pueden aprender, digamos, con la capacidad de ir haciendo, es decir, con el aprendizaje en el propio proceso de crecer en tu puesto, tener un poco de transversalidad también, ¿no? De poder cambiar a puestos distintos en poco tiempo, porque lo normal en una startup es promocionar bastante rápido. Creo que una actitud también muy proactiva es bastante relevante dentro de las skills de este tipo de skills que se están buscando. Y por último, para mí,
2 puntos, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo, porque en una startup no hay grandes departamentos estancos, son personas que tienen que interactuar muy rápidamente, pequeños equipos que se tienen que modular muy rápido y que van a escalar en poco tiempo, y mucha resiliencia, ¿no? Porque al final vienen muy duras durante todos los primeros años y además no cesa el viento de cara y al final tienes que ser muy resiliente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Es curioso porque no se asocia al mundo de las startups a los profesionales más senior y, sin embargo, luego la estadística lo que dice es que los porcentajes de supervivencia de las startups son aquellas que son creadas por emprendedores de, creo que la media salen 42, 43 años. Y a partir de 45 ya se empiezan a considerar senior. Yo, Andrés, tú que tienes también mucha experiencia en ver muchas startups, luego invertir también en otras muchas, directa e indirectamente, ¿cuál es tu experiencia? A mí me gustaría, porque una parte de la audiencia que viene del lado de Talianz son profesionales con perfil más senior, profesionales de alto nivel y perfil senior. ¿Cuál es tu experiencia con la integración de perfiles más senior en el entorno de las startups? Pues os voy a contar mi propia experiencia, que creo que es la forma más fácil de ver las cosas, ¿no? En Price, cuando era socio allí, pues entre otras cosas tenías un pool de gente gigantesco de más de 100 personas que tenía casi a mi disposición y que iba metiendo en distintos proyectos, ¿no? La gestión del talento es totalmente distinta y la preocupación también es totalmente distinta. Si se van 2 o 3 no pasa absolutamente nada y estas son organizaciones que es básicamente o subes o te vas fuera, ¿no? Es otro tipo de organizaciones. Es verdad, también es verdad, yo creo que algún comentario de Jorge no es justo para las corporaciones que han evolucionado mucho. A día de hoy no se gestiona igual el talento que hace 15 años porque igual me despiden, ¿no? De la exigencia, etcétera. Pero lo que sí he encontrado en mis propias carnes es que de tener un talento casi ilimitado y recursos ilimitados pasas a un mundo, primero en Permira, un grupo pequeño, ahí aprendes a las relaciones entre ese grupo pequeño de inversores, que sí, invertíamos miles de millones, pero al final es un grupo muy pequeño de personas. En la oficina de Madrid éramos 5 o 6 que manejábamos 3 o 4 grandes compañías, incluso alguno del IBEX, ¿no? Cuando bajas al mundo de la startup, todo esto se complica mucho más, porque la parte de recursos son totalmente limitados y además con fechas finitas de caducidad, ¿no? O sea, todo startupero sabe que en 6 meses, 9 meses, 12 meses se acabó el dinero. Lo hagas bien, mal y da igual. Entonces, es un mundo es un mundo un poco distinto. ¿Cómo se debería aprovechar el talento senior? Primero, el talento senior tiene que conocerse bien y saber que puede dormir con esto, porque no es obvio, simplemente, no es obvio. Ese nivel de estrés de supervivencia es algo que normalmente no se ha vivido. Supervivencia, pues, oye, que si no lo hago bien, pues me echan a la calle, sí, eso como en todos lados. Pero aquí es un nivel de supervivencia, incluso haciéndolo bien, la compañía puede ocurrir que no funcione. Y yo juraría que las startups ven en el talento senior un pool de talento muy interesante. O sea, no creo que los business angels solo aportemos dinero. Yo creo que aportamos durante mucho tiempo, especialmente en los tiempos más duros, un nivel de conocimiento de ciertas cosas, un nivel de network, un nivel de presentación de clientes o de estrategias o situaciones que ya has vivido, ¿no? Y cuantas más inversiones tengas, pues más situaciones has vivido. Y juraría que, no sé si las he vivido todas ya, pero espero que falten pocas las que me queden por vivir, porque ya he tenido de todo tipo que he intentado ayudar a gestionar y luego os cuento algún ejemplo más. Muy bien, muy bien. Ahí yo creo que hay una dicotomía, ¿no?, entre la especialización y la experiencia que pueden aportar el talento más senior y la versatilidad que no se les atribuye de manera natural a estos perfiles más senior. Entonces, yo creo que el talento senior tiene que ser capaz de demostrar que tiene esa flexibilidad, esa versatilidad y ese hambre por aprender que se supone menos activo, ¿no? Hablabas antes, Andrés, de la escasez de recursos con la que juega la startup y, sin embargo, tiene que competir con las grandes por el talento de primer nivel. Y entonces ahí, claro, hay que tirar de imaginación, me imagino. Jorge y Daniel, ¿cómo se hace esto, ¿no? ¿Con qué herramientas puede jugar una startup para atraer a talento de primer nivel al que no puede pagar, como le puede pagar ni en especie ni en dinero una multinacional, por ejemplo, ¿no?
Bueno, si quieres empiezo yo. Sí, adelante. Yo creo que como emprendedor, sobre todo al principio, que es verdad que no tienes recursos apenas, lo que más puede atraer, y bueno, lo que mi experiencia también, a alguien a sumarse a un proyecto como una startup en lugar de una oferta económica mucho mayor con un proyecto en una gran corporación o de otro estilo, al final es el proyecto en sí mismo, es decir, es la startup en sí misma. Es decir, y tú como emprendedor tienes que conseguir enamorar a esa persona que va a venir, que seguramente va a venir con un salario inferior y con unas condiciones peores, ¿no? Pero hay otras cosas más intangibles, que al final no todo es dinero, obviamente todos vivimos y todos trabajamos para algo, ¿no? Pero el día a día es mucho más importante el ser feliz en tu propio trabajo y el sentirte realizado, el saber que estás aprendiendo algo nuevo, estos intangibles, digamos, que quizás en un trabajo, voy a llamarlo, de 9 a 5, de 9 a 6, habitual, pues no se vive tanto, realmente, es lo que hace que tú puedas enamorar a una nueva persona, a un nuevo empleado o empleada, ¿no? Y esto es un poco lo que intentamos hacer todos los emprendedores, yo creo. Igual que intentamos enamorar a inversores, por un lado, a clientes por otro y al talento, sin duda, por otro. O sea, es así. Y es, yo creo que algo natural que nos sale a todos, porque al final, obviamente, creemos en lo que estamos haciendo y transmitimos esa pasión, sobre todo, al resto de empleados. Jorge, ¿algo que añadir desde tu...? Sí. O sea, yo creo que yo estoy totalmente... me identifico con lo que dice Dani. Yo creo que es más importante atraer talento casi que atraer capital, ¿no? Porque al final, además, el capital... O sea, si tienes capital pero no tienes talento, no eres capaz de atraer talento. Te irá mal. Pero si tienes talento, el capital te va a llegar. Es decir, al final el capital está deseando ponerse en compañías que tengan talento. Y no únicamente los fundadores. Es decir, sé que los inversores valoran mucho el primer nivel, el segundo, el tercero. Es decir, los que hacen además una buena due diligence se meten a analizar bien, ¿no? Pero yo creo que también hay algo fundamental que a la hora de atraer el talento y sobre todo retenerlo a largo plazo, que ahora no estamos hablando, pero que creo que es fundamental, que es alinear mucho los intereses de los fundadores, de los socios, de los inversores con los intereses del equipo, ¿no? Yo creo que cualquier fórmula que para nosotros es muy habitual y que quizás para la audiencia pues también es interesante oírlo, como son los planes de stock options o en España de phantom shares, por la fiscalidad que tienen, es fundamental a la hora de atraer talento. De hecho, no solamente dar un plan de stock options, sino que tengan la posibilidad de invertir gracias a estar en la startup, invertir en la propia startup, que a veces pueden meter tickets pequeños, pero darle la opción de donde estás pidiéndole un business angel, un ticket de 100.000, 50.000 o 200.000 euros, darle la opción a que un trabajador, porque sabes que es clave que se retenga en largo plazo, pueda meter 3, 5, 10.000 euros, puede ser un gesto que es muy importante porque si esa compañía luego funciona, pues a lo mejor puede hacer un múltiplo interesante y va a ser parte de hacer crecer esa compañía, ¿no? Y yo luego, por último, también diría que creo que cada vez más, y aquí estoy un poco en desacuerdo con lo que decía antes Andrés, de los corporates. Los corporates no han cambiado tanto todavía. Creo que lo están intentando, le están poniendo todo el buen esfuerzo, pero yo creo que todavía les queda mucho para cambiar. Y eso para nosotros es una oportunidad, porque mucha gente quiere pasar unos años por la startup, incluso aunque luego vuelvan a los corporates, porque les dan mucho recorrido en su currículum y están dispuestos a hacer una degradación salarial porque puedan participar más cerca de la toma de decisiones y porque además también las startups están empezando a cuidar mucho y ha cambiado yo creo que bastante en los últimos años la calidad de vida que tienen sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces yo creo que esta ventaja competitiva que tenemos, que la gente quiere estar en las startups, pues también es fundamental. Andrés, yo por alusiones no me voy a callar y obviamente voy a decir que aunque tiene toda la razón técnica Jorge sobre las stock options, la realidad de lo que veo es que no hay tanta gente, y me sorprende, no hay tanta gente que valore una stock option. O sea, es alucinante. Sí, me parece un tema de cultura financiera más que de otra cosa, ¿no? De no entender bien. Incluso esto que estaba diciendo Jorge, de ser tu propio socio, aunque sea poco dinero, sí es irrelevante, ¿no? Pero es muy curioso, ¿eh? O sea, la última oferta en una startup que teníamos, teníamos un budget de unos 4.000 euros para un ingeniero, ¿no? Para poner un ejemplo. Total, que ni stock options ni nada, no había manera de convencer al tío que estaba cobrando como 6.000.
endgame del tema es, oye, y si vengo con otro compañero, que necesitábamos 2, ¿no nos podéis coger a los 2? Hemos acabado fichando a 2 tíos por 5.000. Ni stock option ni leche. O sea, hay otras cosas. Hay otras cosas que Dani y el resto de fundadores, pues, si son buenos detectando eso, pues son buenos atrayendo talento, ¿no? Hay que ser creativos, ¿no, Andrés? Es alucinante. De vez en cuando es más un tema de preguntar mejor, ¿no? De qué es lo que estás buscando exactamente y de pronto surgen casualidades, ¿no? Esto no ocurre casi ninguna vez que me haya ocurrido en alguna startup donde estoy invertido. Pero bueno. Entonces, bueno, o sea, tiene sentido, pero la verdad es que los stock options en España pero por alusiones Phantom Share no funcionan. Me compras lo de los corporates, ¿no? Por alusiones, entonces lo de los corporates sí que... Si quieres entramos en la polémica y claro, habría que definir corporate. Mi experiencia en las compañías de Big Four es que ha habido un cambio sustancial, cómo se reclutaba, pero el cambio sustancial quizá no venga por el corporate, viene por el empleado. Entonces, para que esos empleados que ahora buscan una serie de cosas un poco más distintas de identificación con las marcas, etcétera, etcétera, y querer, joder, esto de aportar algo al mundo, ¿no? O sea, ser relevante y tal, y joder, macho, te metes una auditora, pues macho, no sé cuándo vas a ser relevante, pero te vas a pasar currando 10 años hasta que hagas algo un poco decente, ¿no? Entonces, hay algunas que han avanzado un poco más a nivel de talento y captación y cómo cuidan y retienen su talento. Estoy seguro que lo que te referías en la empresa industrial no ha cambiado nada. Y ahí te lo compro. César, en vuestro caso, ¿vosotros notáis que a la hora de crear las ofertas o los perfiles de los puestos, las empresas pequeñas, startups o pymes pequeñas, ofrecen algún tipo de cosa para llamar la atención del talento? ¿Lo notáis de alguna forma que utilizan alguna cosa sistemáticamente y que funciona? No voy a hablar tanto de empresa grande o pequeña, voy a hablar de empresa transparente con empresa poco transparente. Las empresas que apuestan por la transparencia en la publicación de las condiciones, por ejemplo, tanto salariales como alrededor del puesto. Y aquellas que realmente ofrecen una experiencia satisfactoria al candidato, ya no al empleado, al candidato, creo que están marcando la diferencia. Además, en un mundo en el que todo el mundo opina, ¿no? Yo puedo haber formado parte de una empresa y voy a compartir mi experiencia, ¿no? Con otros candidatos. En un mundo hiperconectado, al final todo se sabe, todos podemos valorar a antiguas empresas. Un proyecto que además estamos trabajando en él y es súper interesante es que el candidato pueda valorar su experiencia en el proceso de selección independientemente de que sea o no sea seleccionado. Y eso es employer branding, ¿no? Entonces, yo, si lo tengo que resumir, lo resumiría en esos 2 puntos. Transparencia y buena experiencia para los candidatos. Una cosa, Andrés, volviendo un poco a la función de inversor, ¿no? ¿Cómo de importante es para el inversor no solo el talento que ya está presente, sino la capacidad de atraer talento? Y luego tú, ¿cómo lo mides eso desde el punto de vista del inversor? ¿En una due diligence, como decía Jorge antes? O sea, ¿cómo lo haces? Pues primero es tremendamente importante porque hay que tener clarísimo en este mundillo que las ideas valen poco. O sea, una muy buena idea, un equipo regular se va a pegar una piña, pero espectacular, ¿no? Porque van a venir curvas y la capacidad de reacción y de resiliencia que ha dicho antes Jorge es lo fundamental. Y para mí me gusta la palabra ejecución, ¿no? O sea, saber ejecutar bien es para mí la clave del éxito. ¿Cómo se mide eso? Si lo supiera, no hubiera hecho las cagadas que he hecho en algunas inversiones y no es tan fácil. No hay mecanismos obvios, menos algunos red flags que de vez en cuando hay, y Jorge ha mencionado algunos, ¿no? Por ejemplo, si hay un equipo y más cuando invertimos, o sea, invertimos cuando se han creado, las compañías no tienen ni un año. Y sí, siempre hay 2 clientes, ¿no? Porque siempre hay algún amigo que consigue algo, pero eso no significa que va a funcionar, ¿no? Pero los red flags están, oye, si hay un familiar en la compañía, mal tema, salte corriendo. Si son amigos de clase, muy difícil, ¿no? O cosas de este tipo muy soft, pero
Y lo único que te puede complementar algo así, que la idea sea buena y que aunque sean amigos de la clase, es que tengan capacidad de ver dónde están sus carencias, ¿no? Una persona que sepa, o equipo, que sepa sus carencias y dónde tienen que hacer su filling de gaps, ¿no? Y encontrar el talento. Me falta alguien de marketing o alguien de producto o este país. Eso es una persona que entiende sus fortalezas y quiere cubrir debilidades con gente buena de fuera, ¿no? Uh-huh. Aquí, si me permites, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés, pero luego están los casos, y sabemos como inversores, que están los casos más contrarios. Es decir, luego, en nuestro caso, en nuestro portfolio, que nosotros seguimos las mismas normas que acaba de decir Andrés, y es, no invertimos típicamente en amigos, no invertimos en familiares, no invertimos, preferimos que sean cofundadores que no sean compañeros de clase, que no tengan el mismo perfil y que sean complementarios. Pero luego te salen las compañías que te hacen la excepción y en nuestro caso, por ejemplo, sabes que nosotros invertimos en VoiceMod hace 7 años, que es un caso donde tuvimos que hacer una excepción porque los 3 fundadores son hermanos y se complementaban fenomenal. Tuvimos que hacer mucha due diligence para entender, oye, aquí ¿por qué estamos invirtiendo en 3 hermanos? Y ahora mismo es una compañía que es rentable, que tiene más de 100 personas en el equipo, que factura bastantes millones de euros y que está presente en cientos de países del mundo, ¿no? Entonces, es verdad que, y a Andrés le conozco y sé que aunque tiene sus normas muy claras, luego es capaz de detectar esa excepción, ¿no? Pero creo que a veces, por muchas normas que te pongas, te las tienes que saltar y la realidad te muestra que cada caso es un... Fíjate Yo, si salté mi propia norma, que invertí en Demio, o sea que... Ahí las clavo. Yo, si me lo permitís, voy a dar un poco mi opinión en ese sentido. Luego siempre hay excepciones, o sea, Jorge, está clarísimo, ¿no? Pero creo que el mejor equipo, fundador o no, que venga después, etcétera, efectivamente cuando son familiares o amigos mal, pero creo que el mejor equipo donde yo invertiría en una startup es en aquel equipo de excompañeros de trabajo. Es decir, las típicas 2, 3 personas que ya han trabajado juntos en el pasado, en alguna experiencia, 2, 3 años en algún tipo de proyecto. Creo que ese es el mejor equipo porque se conocen, saben cómo trabajar, saben dónde están las debilidades o las carencias de cada uno y creo que es lo que yo buscaría dentro de una startup. Aquí hay un concepto que hace años aprendí que yo no conocía, pero me lo contaron y creo que era interesante, que es que el talento a veces es como un racimo de uvas. Es decir, tú coges una uva, pero si eres capaz de ver de qué racimo viene, el resto del racimo va a ser igual de bueno muchas veces, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha pasado fichando emprendedores que hemos atraído un emprendedor o una emprendedora al evento, a nuestro All Startup que organizamos en Demium y cuando le hemos seleccionado ha dicho, es que yo quiero montar la empresa con esta persona con la que ya he estado trabajando anteriormente y siempre les dejamos la puerta abierta a que lo traigan. Pero cuando fichas talento para tu compañía, en nuestro caso son emprendedores en un programa de incubación, que es un poquito distinto, es lo mismo. Es decir, yo creo que es muy importante que los propios emprendedores puedan trabajar gente con la que ha trabajado anteriormente, que cumplan las fases, los procesos de selección que tiene la compañía, pero que puedan atraer ellos el talento, porque ellos saben detectar quién tiene sus business skills. Ahí debería de implicarse el Business Angel en ese proceso de selección del talento. El Business Angel que ya está dentro, obviamente, ¿se debería de implicar? Pregunto. Yo digo que sin duda, pero aquí César y Andrés me quieren responder. Recomendar sí, pero implicarse. Bueno, sí, vale, vamos a ver. El Business Angel, por definición, no entra en los órganos de gestión y, obviamente, en las decisiones. O sea, siempre sería desde el punto de vista más de consejo. Presentar gente. Yo, Dani, a mí sí que me han ayudado muchos de nuestros inversores. A mí también. Andrés es uno de ellos, además. Yo digo, pero no solamente tú también. Sino que cuando a lo mejor hemos hecho 3 entrevistas, presentarles a un inversor de la compañía es interesante porque le pones mucho en valor al candidato y es interesante porque te da ese punto de vista que no se tiene. Sí. Yo te diría, el Business Angel, o sea, tiene un tiempo limitado, o sea, que no va a estar para hacer entrevistas grandes. Y depende un poco del emprendedor. Sí solemos hacer lo que dices tú, de un challenge final o la entrevista, no la entrevista final, de decir, oye, ya he decidido este candidato, pégale un vistazo a ver si ves algo que realmente sea grave, ¿no? Y el tipo de preguntas muy probablemente va a ser distinto, ¿no? Porque a mí no me interesa ni cuánto cobra, ni probablemente casi ni lo que ha hecho, porque ya asumo que alguien lo ha revisado, ¿no? O sea, es más la motivación de por qué va a estar, comprobar el grado de resiliencia y hacer algunas preguntas que igual en un proceso formal no puedes hacer, ¿no? O
estás casado, si estás no sé qué, si estás no sé cuántos, si estás no sé menos, pues oye, te da un poco el perfil personal para ver si esta persona va a acabar de encajar, pero no tenemos capacidad ni tal. Eso me lo piden algunos, ¿no? Te digo un porcentaje minoritario de la gente que revise a sus candidatos. Sí, es mucho de network. Es decir, oye, necesitamos un CMO, necesitamos alguien de finanzas. Quizás la parte financiera es más cercana a mío y puedo dar soluciones directas. Es decir, ya te lo encuentro yo. O sea, pon este tío, ¿no? que es de mi confianza. Y la parte que no sea tan directa, joder, no tengo ni idea de tecnología, como para ayudar a alguien, pues ayudar nuestro network en captar leads fundamentalmente para que las compañías tomen sus mejores decisiones y cuanta más gente vean, pues seguramente mejor candidato seleccionaremos. Uh-huh. Hemos tocado el tema de los pools de talento, la atracción del talento, estamos con el tema de la selección. Por acabar el tema de la selección, César, ¿veis vosotros desde vuestra posición tendencias en los procesos de selección que puedan utilizar estos tipos de empresas, algunos patrones que veáis que está repitiendo la gente? Bueno, estamos, sobre todo con el tema de la pandemia, se ha acelerado mucho lo que es el reclutamiento más digital, ¿no? Procesos que incluyen, pues, videoentrevista, por ejemplo, se han acelerado, han aumentado también el número de vacantes que ofrecen la posibilidad de teletrabajar de una manera brutal. De hecho, en el ámbito tecnológico es una característica ya casi, ¿no?, del sector, cómo se está aumentando el volumen de ofertas que ofrecen esas posibilidades. Y luego, bueno, quizás la capacidad de poder incluir filtros, ¿no?, más filtros, incluyendo tecnología de inteligencia artificial, ¿no?, que permite, ¿no?, pues ese matching, adecuar ese matching entre candidato y oferta, pues cada vez lo estamos viendo más y cada vez se está utilizando más. Muy bien. Vamos a pasar ya entonces a la parte de la integración y el onboarding. Es decir, ya tenemos seleccionado al candidato, seguimos en un entorno de auténtica escasez de recursos, por lo tanto no tenemos un departamento de recursos humanos que pueda organizar un onboarding de primer nivel, súper estructurado y tal. Y sin embargo, creo que es una estadística más americana, pero hay un 30% de los nuevos empleados de compañías que en 45 días se han ido. Es decir, que si el onboarding no está muy bien hecho, si la experiencia de aterrizaje en la empresa no es bueno, ese talento que nos ha costado tanto traer se nos ha ido, ¿no? ¿Qué pueden hacer las startups, Jorge, para sin recursos, ¿no?, generar una buena experiencia de aterrizaje y de integración en el equipo que facilite que luego rinda? Yo lo primero que diría es que el onboarding empieza con la primera entrevista, o sea, con la primera interacción que el candidato o la candidata tiene con la compañía. Es decir, si esa persona acabas fichando, lo normal es que ha hecho un buen trabajo de research, se ha interesado, ha conocido cosas de la compañía, incluso a veces ha conocido clientes de la compañía. Es decir, suelen o hacen incluso de clientes ellos, ¿no?, si es un servicio más B2C. Entonces, parte de lo que yo creo, una tendencia que está habiendo bastante, es que en el proceso de selección se integran personas que incluso no están dentro del departamento. Y yo creo que eso es a nivel de cultura corporativa, a mí es una práctica que me parece súper interesante, que es, lógicamente, pues en última instancia, si la compañía es pequeña, será el CEO el que tenga que fichar. Pues, cuando son poquitas decenas de personas, 10, 20, 30, pues será raro que si Dani dice que si ahora mismo Dani en Influencer son menos de 20 personas, es raro que se pise una persona sin que Dani dé el ok, ¿no?, en la compañía. Pero cuando luego creces, eso, pues lógicamente hay otros managers que tienen que decidir, pero integrar al resto de miembros del departamento, a todos, en algún momento durante el proceso de selección, creo que retiene al talento que está dentro de la casa, permite que fiches por afinidad con el equipo y luego también estás empezando a hacer el proceso de onboarding. A mí hay un concepto que también me parece interesante, que se aplica a las startups, y que a lo mejor a alguien de la audiencia le puede chocar, pero que nosotros lo decimos mucho y que es principal, que es que fichar lento y despedir rápido. Y es que creo que tiene que ser así. En entornos tan cambiantes como las startups, si fichas demasiado rápido, incluso cuando las cosas van muy rápido, te vas a equivocar porque estás abriendo muchos procesos de selección en paralelo y esos errores te van a venir 2 meses después. Pero si ya te has equivocado y no hay fit, sea por la parte de la persona que has fichado o por la tuya, lo mejor es despedir lo más rápido posible. Y como son startups,
pues te lo puedes permitir hacer sin miramientos. Lo primero porque esa persona puede encontrar trabajo en otra startup rápidamente. Es un mercado muy líquido de trabajo a diferencia de las grandes corporaciones. Entonces, es mejor a veces pues, cortar el problema rápido porque te tienes que preparar para buscar a la persona que solucione esto. Daniel, ¿tú cómo lo ves? Permíteme un segundo. César, voy a entrar a debatir con Jorge, sobre todo sobre tu primer argumento, porque yo te diría que el onboarding empieza incluso antes de la primera entrevista. Porque, bajo mi punto de vista, al final, las relaciones humanas, y esto no deja de ser una relación entre humanos, fracasan por un tema de expectativas. Entonces, si ya la expectativa empieza mal desde, por ejemplo, cómo traslado la propuesta de valor, en este caso puede ser una oferta, como empleador, ahí ya empezamos mal, ¿no? Luego, evidentemente, estoy contigo en que todo el candidate journey, ¿no? Incluyendo la fase de entrevistas, estoy totalmente de acuerdo que son clave, ¿no? En el onboarding. Muy interesante. No puedo estar más de acuerdo que la job description, la forma en la que comunicas el puesto, o sea, 100% de acuerdo con César, que es fundamental y, de hecho, da gusto y te sientes atraído cuando ves de repente ofertas de startups que hayas invertido o no hayas invertido. Es como que te sientes atraído por cómo cuentan el puesto, cómo explican la empresa. Ese employer branding es fundamental y yo creo que, bueno, pues eso, al final desarrollar una verdadera marca empleadora dentro de tu compañía, por pequeña que sea. Daniel, ¿tú querías decir algo? Sí. Yo, bueno, primero vaya del tema que nosotros en Influencity hemos cometido todos los errores habidos y por haber en la contratación y eso de despedir rápido cuando ves que la cosa no va bien, pues no hemos despedido rápido, sino tarde y mal. Y lo mismo, hemos contratado muchas veces más rápido de lo que necesitábamos cuando no estábamos seguros y encima los onboardings los hacíamos fatal. Esto va así por delante, pero bueno, todo se aprende, ¿no? Y es verdad que una de las cosas más importantes y que te puede realmente dinamitar la empresa, aunque sea una empresa pequeña, es la cultura corporativa, que suena como corporativa de, bueno, esto simplemente es para las empresas que tienen, no sé, 1.000, 3.000 empleados, pero no, esto empieza desde abajo, empieza cuando sois muy poquitos, 5, 6, 7 personas, las que sean, y transmitir eso, es decir, esa oferta que hablaba César y Jorge, ¿no? Que te sientes atraído y demás, eso pasa por transmitir sobre todo los valores internos que tiene esa empresa como compañía, realmente. Poder transmitir eso con la pasión que un emprendedor puede tener, un fundador puede tener, es algo característico para que alguien cambie de un puesto de trabajo con unas condiciones económicas quizás no tan, o sea, más buenas a algo no tan bueno, ¿no? Y luego el onboarding, realmente nosotros lo que hemos aprendido es que independientemente del puesto o el rol que vaya a tener esa persona, ese empleado o empleada, es que conozca en las 2 primeras semanas toda la compañía. Eso significa todas las áreas. Que trabaje al lado de una persona que le llamamos el buddy. Realmente esto es algo que hemos cogido de Google para que le enseñe todo el funcionamiento de la empresa en sí y aprenda sobre cualquier área, independientemente de si su rol está de middle management, más alto o más abajo y más ejecutivo. Pero consideramos que es muy importante que se empape, sobre todo al principio, de cómo funciona la compañía y cómo se trabaja realmente. Es verdad que para esto nosotros trabajamos todos 100% en remoto. Nos juntamos poco, la verdad. Hoy sí que estoy en la oficina, pero lo normal es que no esté. Y es verdad que este onboarding cuesta muchísimo hacerlo en remoto. Nosotros no hemos sido capaces todavía de hacerlo bien. Nos ha costado y al final, bueno, a trompicones, ¿no? Pero sí es verdad que el onboarding, si lo hacemos físicamente, sale mejor, realmente. Hemos tocado ya las 4 primeras secciones, aunque sea con un par de preguntas por cada sección. Entramos en la última, que es la de gestión del talento. Aprovecho para recordaros a la audiencia que si tenéis preguntas, por favor, lanzadlas a través del chat para la parte final. Ya tenemos el talento, ya lo hemos aterrizado. Y ahora, Andrés, en tu opinión, ¿se está haciendo bien la gestión de ese talento para que no se vaya por parte de las startups? Es decir, ¿tú notas o ves con preocupación que haya una rotación mayor a la deseable porque no se hace lo suficiente? Pues se está tan pendiente de que el proyecto salga que te olvidas de aquello que siempre dices en la buena teoría y en un webinar como este, de lo importante que es el talento, pero al final
vas a la entrega del producto y tal, y a la demo y a la no sé qué, y te olvidas un poco de eso. Es tremendamente difícil, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, para poner ejemplos de la vida real, pues tengo una situación de tensión en una compañía entre dos fundadores y un CEO profesional que hemos fichado, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto la retención, sino primero, antes o complementario, es la gestión entre personas distintas, ¿no? Entonces, es que te pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Entonces, puede ser el fundador, ¿sabes? Que hay gente que crea que esto es suyo, no acepta el rol de fundadores, y eso acaba cayendo como lluvia a toda la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues, oye, que si hay 2 o 3 personas arriba peleándose, pues se nos ha ido la mitad del equipo, de pronto, ¿no? Y poquito a poquito, en un mes, se nos ha ido. Entonces, ese es el tipo de cosas que cuando digo ocurren, pues ocurren un poco más de lo previsto. Hay que saber gestionar salidas de founders en el momento adecuado y no es trágico, ocurre pues con cierta frecuencia, que hay que gestionar esos procesos. De vez en cuando los founders llegan hasta un momento, que lo ha dicho Jorge antes, y luego al tercer o cuarto año hace falta otra serie de características para seguir empujando la compañía y quizá haya que buscar ayuda externa. O sea, hay muchas cosas que tienen que ocurrir, ¿no? O sea, además de retener lo que tienes, o sea, primero es esa cultura que hemos dicho Dani que funcione muy bien, los objetivos alineados que funcionen bien, que todo el mundo sepa que está bien. Pero la verdad es que todo eso salta por los aires cuando vienen curvas. Y ahí es el momento crítico. Y es el momento que los buenos CEOs, como es el caso de Dani, demuestran el momento más complicado que tiran adelante, que cogen a toda su estructura y les dan la guía, ¿no? Entonces, eso no es tan fácil. Muy bien. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas de la audiencia. En tu opinión, Jorge, ¿qué pueden hacer? Tú tratas eso con muchísimas startups, lanzáis muchísimas, incubáis muchísimas, ¿no? ¿Qué pueden hacer para hacer esto al mejor nivel en ese régimen de recurso escasísimo, ¿no? Y de metas inminentes, o sea, todo es urgente, todo es y al final dejamos un poco la gestión del talento para después, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay una definición de hace años de qué es la estrategia dentro de una compañía que es la más atípica, pero que me gusta mucho, que es el alineamiento de todos los recursos de una organización en la misma dirección, ¿no? Y ser capaz de alinear todos los intereses, alinear todas las estrategias de los intereses desde fundadores, inversores, equipo, distintos departamentos es muy complejo. Y yo creo que aquí la labor de inversores y de fundadores es fundamental. Antes Andrés es inversor de Demio, es inversor de Influencity y es una persona que yo siempre recomendaría a las startups porque en los momentos difíciles está. Y ese tipo de transiciones no tienen un playbook. Es decir, no ejecutas si el momento en el que el fundador tiene que echarse a un lado, dejar entrar un nuevo directivo, no obedece nunca a unas reglas concretas y lo que depende es de la capacidad que tienen las personas para entenderse, ¿no? Yo creo que es fundamental, pues 2 cosas principales. Una es la gestión de expectativas que le generas a tu equipo y la visibilidad que le das de la situación real de la compañía, pues a nivel de caja, a nivel de limitación de las limitaciones que tienen los fundadores. Yo creo que te vean muy humano y que no haya una distancia demasiado grande entre el equipo y los fundadores. Yo creo que es fundamental. Y al final que el equipo, que los trabajadores tengan un plan de carrera muy claro. O sea, es decir, que al final las grandes corporaciones hacen una cosa muy bien, que es que pautan muy bien lo que puede pasar en una persona, o sea, para un profesional en los siguientes 10 años, ¿no? Pues te estaba hablando Andrés de pues, una Big Four, ¿no? Y el recorrido que va a tener en los siguientes 10 años está como muy claro, si sigue ascendiendo, si sigue creciendo, si se queda en la compañía al final. Pero en una startup esto nunca está claro, ¿no? Entonces, yo creo que a veces dedicar un poquito de tu tiempo a diseñar cuál va a ser el plan actual, ¿no? Porque va a cambiar mucho con la incertidumbre de las startups, da mucha confianza a los trabajadores y les gestionas mucho mejor las expectativas. Aunque teníamos algunas preguntas más previstas, prefiero dar un poco de tiempo también para preguntas de la audiencia.
creo que la primera que yo veo, y no sé si será, creo que es de Carlos Hens, pregunta si el talento tiene edad, es decir, si el talento con el tiempo se aprende o se olvida, o si el talento es eterno, quien lo tuvo lo tiene para siempre o no, ¿no? Yo creo que, y no porque considere que Andrés Echagopar es mayor, pero Andrés... Pero un crío, para mí un crío. No, pero es que yo creo que la clave está en de qué manera lo puedes canalizar en las startups. Es decir, es que Andrés es una persona fundamental en las startups en las que invierte y lo hace gracias a la experiencia que ha tenido, como he dicho antes, en todo lo que ha hecho en su vida, pero es talento clave dentro de una startup. Para mí, el business angel que se involucra activamente dentro de las compañías es un nivel genera un nivel de smart capital para la empresa, ¿no? De capital inteligente, capital que te aporta algo más que simplemente dinero, que es fundamental, ¿no? Y antes hablaba César que había invertido en Sin Delantal en su momento y pues estoy convencido de que el tiempo que pudo dedicar a esa compañía es fundamental. Yo, desde luego que el talento no tiene edad, todo lo contrario, cada vez las startups buscamos más fichar talento senior que nos aporte la experiencia si los fundadores somos demasiado jóvenes y ese mix que se produce es fundamental. De hecho, nosotros, ya por terminar, nos sucede una cosa que es, nos encanta matchear emprendedores en nuestros programas de incubación a través de nuestros eventos con un salto generacional por medio. Es decir, un emprendedor, una emprendedora que está en los 40 con un emprendedor que está en los early 20, ¿no? Es decir, que tiene 20 y poquitos. Y ese match es brutal. Si funciona bien, que también, pues, culturalmente a veces es difícil. Es que lo dicen las estadísticas, además. O sea, los mejores retornos son de fundadores de más de 45 años. Sí. Las estadísticas americanas, no creo que seamos en ese tema tan distintos. Lo que sí creo que ocurre, que sí somos distintos, es que no hay tantos, ¿no? En España, al menos de lo que yo veo, no hay tantos que se atrevan a soltar, pues a los 50 años, toda una vida en alguna compañía y se atrevan a dar ese salto, porque es un salto, pues claro, cuanto más mayor, pues oye, tienes otra serie de responsabilidades, otras incertidumbres y otro hambre. Pero la realidad es que la experiencia acumulada es tremendamente valorable. Los inversores, precisamente porque los datos dicen que es más rentable ese tipo de empresas, de media, es un segmento muy interesante. Yo sí has comentado, Andrés, antes, ¿no? Perdón, No, dale, César. No, lo ha comentado antes, Andrés, y quería hacer un guiño a eso. Has comentado, los talentos seniors se conocen mejor, ¿no? Y me parece muy interesante. Yo muchas veces hablo con candidatos, con chavales jóvenes que empiezan en su carrera a buscar trabajo o que quieren algún tipo de orientación, y creo que es el mejor consejo que se les puede dar. Apréndete a conocer, ¿no? Porque eso, la verdad es que hay que dedicarle tiempo y saber dónde eres bueno y dónde, sobre todo en tus primeras etapas laborales, saben reconocer y saben reconocerte esos talentos, ¿no? Creo que cuando llega a determinada edad es más fácil, ¿no? que tengas ese conocimiento o ese autoconocimiento. Tenemos otra pregunta. Perdona, Daniel. Guillermo, un apunte muy rápido, volviendo a la pregunta de si el talento, pues al final tiene edad, se aprende, se olvida. Yo creo parte de la base que el talento para mí es algo innato que todo el mundo tiene. Es decir, hay unos que lo tienen más y además existen 1.000 millones de cosas en lo que puede ser talentoso, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene innato, lo que pasa es que muchas veces está oculto y no sabemos que podemos o sabemos hacer algo y luego se desarrolla. Entonces, aquí es donde realmente las personas que tienen más experiencia profesional, y coincido con César, se conocen mejor, saben cuáles son sus debilidades, pero también saben cuáles son sus fortalezas, mejor que alguien que todavía pues está empezando, ¿no? Y realmente pues no se conoce tanto. Ahí es verdad que pues depende ya de cada persona y cada situación. Yo he trabajado cuando yo tenía 24 años, que gestionaba 15, 20 personas, me acuerdo que tenía gente por encima mía de 45, que al final tenían talento, pero no tenían las ganas de desarrollarlo y querían estar pues en ese stand-by, ¿no? Profesional. Entonces, yo creo que al final depende de cada uno el desarrollar ese talento y continuarlo y avanzarlo, más que de que si se es mayor o se es joven realmente.
Eso enlaza muy bien con la pregunta que hace Aroa, que dice, ¿tiene sentido un plan de formación o plan de carrera en un entorno tan rápido y ágil? Daniel, te lo pregunto primero a ti. ¿En tu startup? Tiene sentido, pero es muy difícil. Es muy difícil cumplirlo. O sea, y nosotros lo intentamos, lo que pasa es que se hace de otra forma, o sea, no tan estructurada quizás o tan planificada como puede ser una gran corporación. Y sobre todo aquí la gestión de expectativas, sobre todo en el timing, en el tiempo, es muy importante. Porque tú puedes decir, oye, pues dentro de un año creo que vamos a estar de esta forma, pero a lo mejor no es dentro de un año, a lo mejor pasa un poquito más, que lo normal es que todo se termina alargando. Entonces, la gestión de expectativas en la carrera profesional es muy importante, sobre todo al principio, pero sobre todo en una startup, cuando en sus inicios, que es pequeño, esa persona va a poder amoldarse y crecer casi prácticamente en cualquier dirección, que es la oportunidad de aprender, lo que decía un poco al principio, la oportunidad que tú vas a tener de aprender casi cualquier área y al final desarrollarte profesionalmente donde realmente tú quieres y especializarte dentro de la startup, cuando obviamente pues crezca a tener 20, 25, 50 o 100 empleados. Entonces, sí que lo hacemos nosotros incluso. Intentamos, de hecho, para gestionar las expectativas, ser súper transparentes en todos los sentidos, todo lo que podemos, obviamente, pero teniendo un 99% de transparencia, para que cada persona realmente también entienda la situación de la compañía en cada momento y esas expectativas se generen en cada momento de la misma forma. Yo aquí, si puedo añadir algo a lo que acaba de decir Dani, yo creo que las startups no pueden tener, respondiendo a la pregunta de Aroa, no pueden tener, es atípico que tengan un plan de formación, un plan de carrera súper estandarizado, ¿no? Como al final un proceso como el que pueden tener las grandes corporaciones. Lo que sí que puede suceder, lo que siempre va a suceder es que cada persona va a tener un manager, ¿no? Y uno de los errores que nosotros cometimos también cuando escalamos Demium en el momento de más fuerte expansión, en ese año y medio que crecimos bastante fuerte, es que no habíamos, o sea, yo no conocía un concepto que es el span of control, es decir, cuántas personas reportan directamente a cada manager y sucedieron situaciones en las que había managers que tenían a 2 personas reportando y había managers que tenían a 12 personas trabajando, ¿no? Reportando. Y al final, la forma en la que puedes cuidar y todo eso obedece también a que las startups tienden a ser muy horizontales, que tiene todo el sentido. Yo creo que la información tiene que ser horizontal, pero que tienes que darte cuenta en qué momento empiezas a jerarquizar, porque es necesario, porque si no, no te estructuras y no creces. Entonces, al final, yo creo que es fundamental que la persona, quizás no el plan, quizás no la estandarización todavía, pero la persona, el manager, sí que tenga en su cabeza y sepa capaz de transmitirlo y sepa capaz de gestionar las expectativas, tanto el plan de formación como el plan de carrera de las personas que reportan directamente y que en esa conversación constante, esos one-to-one que tienes que tener de desarrollo, puedas darle visibilidad de dónde está. Aunque sea un plan que vas haciendo ad hoc para cada una de las personas que reportan. Tenemos 2 preguntas más, a ver si conseguimos responder cada una de ellas en un minuto y así no nos vamos de la hora demasiado. Una de ellas es desde el punto de vista del profesional con talento que se acerca a una startup o que tiene una oferta de una startup. ¿Qué son las 2 cosas que consideráis vosotros que debe de valorar antes de incorporarse a la startup para calibrar si va a tener una buena experiencia o no? Yo para que me buena pregunta. Diría flexibilidad, que al final es lo que te puede aportar una startup, flexibilidad de horarios y flexibilidad en general, que creo que es fundamental. Esa creatividad de la que hablaba antes Andrés a la hora de definir la oferta, la propuesta, que a veces es fundamental. A veces en lugar de trabajar tantas horas prefieren trabajar un poco menos. Y luego la capacidad de aprendizaje, que no hemos hablado mucho durante todo. Hambre, que es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Hambre de conocimiento, hambre de hacer cosas, porque la startup... Pero perdón, Andrés, es el profesional tiene que evaluar a la startup y desde fuera vale, ¿qué tengo que mirar yo en la startup? O sea, ¿qué parámetros de la startup tengo que ver para ver si realmente donde me estoy metiendo va a ser algo que al final va a encajar, ¿no? O sea, ¿qué creéis vosotros que puede definir una startup en la que se va a trabajar bien versus otra en la que va a ser más complicado, ¿no? Para quien todavía no ha dado el salto a la startup. No, perdóname, pero sí, sé que hablamos de un entorno startup y es un entorno más reducido, pero sigo pensando en las personas, ¿no? Al final trabajamos entre personas. Sí. Lo primero que diría es, fíjate mucho en el equipo con el que vas a trabajar, ¿no? Que es el emprendedor que
idea, o el equipo de emprendedores que tuvo una idea y ha tenido la habilidad suficiente para recabar fondos, primero amigos, generalmente familiares, ¿no? Y luego fondos, y que se está dejando el alma y la piel en ese proyecto. O sea, si eso ya te empieza a enamorar, vas bien. Luego ya, evidentemente, el proyecto, pues que sea algo, pues en lo que invertirías si tuvieras dinero. Yo creo que no hay que olvidar que al final un empleado, sobre todo en los primeros meses incluso de una startup, lo que no tendrá ese empleado dinero para invertir o no habrá posibilidad, pero lo que está invirtiendo es su tiempo, que es mucho más valioso incluso que el dinero. Yo creo que, coincido contigo, al final es una cuestión de personas y no considero que depende muchísimo de cada candidato. Es decir, al final lo que sí que tiene que tener en cuenta cada candidato es dónde se va a meter en el sentido de trabajo. Es decir, no piense que va a entrar en una startup y va a trabajar poco, ¿no? Lo que sí que va a tener también es mucha flexibilidad, sin duda. Es decir, le van a permitir hacer prácticamente casi cualquier cosa. Pero somos muy exigentes. No digo que las grandes corporaciones no lo sean, ¿no? Pero se vive de otra forma. Al final no estás deseando que llegue el viernes. Lo normal es que no entres en un sitio donde estés deseando que llegue el viernes para irte de fin de semana, ¿no? Sino que al final es ese feeling, vamos a llamarlo, en el que tú sientes que no vas a estar trabajando todos los días. Eso es lo que tiene que sentir un empleado, bien por el emprendedor, bien por el fundador, que se lo transmite de esa forma, bien por los valores, principios de la compañía, bien por el proyecto en sí, bien por cualquier cuestión, ¿no? Cualquier razón. Pero eso es lo que tiene que sentir al final el empleado. Pues vamos a hacer, para la última pregunta, vamos a colocar el desafío de responder cada uno de vosotros con una única palabra. Pregunta a Carlos que qué talento tiene que tener la persona que está seleccionando el talento para la startup. Me imagino que qué talento o qué skill o qué competencia, ¿no? Entonces, cada uno de vosotros tenéis opción a una palabra para que no se nos vaya esto demasiado de tiempo. El que selecciona, ¿qué tiene que tener? Yo diría que mucha visión de futuro, de cómo esa persona puede crecer. Ajá. Daniel. Andrés. Bueno, me vas a permitir que sean dos, pero porque van unidas, ¿no? Inteligencia emocional. Muy bien. Andrés. Experiencia, que ayuda mucho en las cosas que ocurren, pues ya espero que no te vuelvan a ocurrir. Muy bien. ¿Y César, para cerrar? Yo diría que curiosidad. Tiene que ser una persona muy curiosa para saber preguntar adecuadamente lo que le tiene que preguntar, ¿no? Y aparte de si tiene la posibilidad de investigar un poquito más en el perfil. Y asociado, yo añado, asociado a saber preguntar, saber escuchar también, creo que es Por supuesto. Muy bien, pues con esto, si os parece, cerramos. Nos hemos ido 10 minutillos, pero creo que ha valido la pena. Muchísimas gracias de nuevo a los 4 panelistas por compartir todo este tiempo, experiencia, conocimiento con todos nosotros. Obviamente a toda la audiencia que ha aguantado estos 10 minutos extras y prácticamente todos los que se conectaron al inicio siguen conectados, así que muchísimas gracias. Gracias al equipo de Talianz que está por detrás organizando que todo esto funcione. Sabéis que nos podéis seguir tanto en LinkedIn como en nuestra propia página web y que nos tenéis en Talianz a vuestra disposición para llevar, si eres talento, para acercarte oportunidades y si eres una persona startup, acercarte talento. Vais a recibir un email o con un enlace para que, si queréis, nos hagáis una valoración de cómo ha ido esta sesión y nos ayudéis a mejorar las siguientes. Y ya de antemano os agradecemos ese feedback, que es un auténtico regalo para nosotros. Y bueno, reitero mi agradecimiento a todos vosotros. Os deseo salud, éxito profesional y un muy feliz resto de tarde y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos.